Bueno, bienvenidas a esta transmisión. Quería compartirles hoy un fragmento del Maha Satipatthana Sutta, que es el gran discurso sobre el establecimiento de la atención consciente. Maha es gran, el Sutta es discurso, y el Satipatthana habla sobre lo que se traduce muchas veces como mindfulness, que es de los sutras budistas en el que más se desarrolla el tema acerca de la meditación. En una primera parte habíamos estado hablando acerca de la atención o el establecimiento de la atención en el cuerpo, en la respiración. En esta segunda parte vamos a hablar acerca del establecimiento de la atención en el cuerpo. Bienvenido, Carlos. Ahí les voy a compartir una pantalla para que puedan, si quieren, ir leyendo. A ver. Perdón. Entonces, estamos tomando de la página dhammatalks.org, que son las traducciones de Thanissaro Bhikkhu, un monje budista, del Maha Satipatthana Sutta, sobre la atención en la meditación. Entonces, además, dice, de la atención en la respiración, dice el texto, además, al caminar, el monje discierne, estoy caminando, al estar de pie discierne, estoy de pie, al sentarse discierne, estoy sentado, al acostarse discierne, estoy acostado. O sea, cual sea la disposición de su cuerpo, así es como lo discierne. Es decir, no se mantiene la atención solamente en el cojín de meditación, sino que debemos buscar llevar este estado de atención más allá de la práctica de la meditación sentada. Dice, de esta manera permanece enfocado internamente en el cuerpo en sí mismo, o externamente en el cuerpo en sí mismo, o tanto internamente como externamente en el cuerpo en sí mismo. O bien, permanece enfocado en el fenómeno del origen con respecto al cuerpo, en el fenómeno de la desaparición con respecto al cuerpo, o en el fenómeno del origen y la desaparición con respecto al cuerpo. O bien su atención plena de que hay un cuerpo se mantiene en la medida del conocimiento y el recuerdo, y permanece independiente sin aferrarse a nada en el mundo. Así es como un monje permanece enfocado en el cuerpo en sí mismo. Es decir, el estado de atención al cuerpo, ya sea a la respiración, que se origina y cesa a partir del cuerpo, o a las sensaciones corporales en cualquiera de las posturas en las que se encuentre. Continúa y dice, y además, cuando avanza y regresa, se pone completamente alerta, cuando mira hacia adelante y hacia atrás, cuando flexiona y extiende sus miembros, cuando lleva su manto exterior, su túnica superior y su cuenco, cuando come, bebe, mastica y saborea, cuando orina y defeca, cuando camina, está de pie, sentado, se queda dormido, se despierta, habla y permanece en silencio, se pone completamente alerta. Es decir, en todas y cada una de las acciones que va realizando, mantiene este estado de atención en el cuerpo. De esta manera permanece enfocado internamente en el cuerpo en sí mismo, o externamente en el cuerpo en sí mismo, o tanto interna como externamente en el cuerpo en sí mismo. O bien permanece enfocado en el fenómeno del origen con respecto al cuerpo, en el fenómeno de la desaparición con respecto al cuerpo, o en el fenómeno del origen y la desaparición con respecto al cuerpo. O bien su atención plena de que hay un cuerpo se mantiene en la medida del conocimiento y del recuerdo, y permanece independiente sin aferrarse a nada del mundo. Así es como un monje permanece enfocado en el cuerpo en sí mismo. Estas repeticiones, esta estructura que se repite, hay que tener en cuenta también de que este sutta estaba también redactado, por así decirlo, cuando se transcriben los discursos de Buda, de la tradición oral a la escrita, para la recitación. Parte de la transmisión oral era recitada. De hecho, hay versiones de este sutta cantadas en Pali. Entonces, es como un estribillo que se repite, que refuerza la misma idea, por eso hay una estructura que se va repitiendo, obviamente, en su idioma original. Va a sonar melódico, tenemos que ahora hacer un esfuerzo nosotros para entender estas estructuras. Continúa y dice, y además, tal como si un saco con aberturas en ambos extremos estuviera lleno de varios tipos de grano, trigo, arroz, frijoles, frijoles rojos, semillas de sésamo, arroz descarillado, y un hombre con buena vista, al verterlo, reflexionara, esto es trigo, esto es arroz, estos son frijoles mum,
estos son frijoles rojos, estas son semillas de sésamo, esto es arroz descascarillado. De la misma manera, el monje reflexiona sobre este mismo cuerpo desde las plantas de los pies hacia arriba, desde la coronilla hacia abajo, rodeado de piel y lleno de varios tipos de cosas impuras. En este cuerpo hay pelos de la cabeza, pelos del cuerpo, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, médula ósea, riñones, corazón, hígado, pleura, vaso, pulmones, intestino grueso, intestino delgado, garganta, heces, bilis, flema, pus, sangre, sudor, grasa, lágrimas, aceite en la piel, saliva, moco, fluido en las articulaciones y orina. Esta es una técnica de meditación que se está describiendo de ir escaneando, por así decirlo, el cuerpo desde la coronilla hasta los pies o desde los pies hasta la coronilla, como en la atención al cuerpo, así como llevamos atención a la respiración, a la postura y el movimiento. En este caso es la atención al cuerpo en cada una de sus partes, como si uno llevara la atención, por ejemplo, y va como palpando con la atención, tocando con la atención desde la coronilla, la frente, toda la parte, por ejemplo, externa, después los tejidos internos, los órganos internos y así, las sustancias internas, sucesivamente como un ejercicio de llevar la atención al cuerpo. Vuelve a aparecer entonces este estribillo. De esta manera permanece enfocado internamente en el cuerpo en sí mismo o externamente en el cuerpo en sí mismo, o tanto interna como externamente en el cuerpo en sí mismo. O bien permanece enfocado en el fenómeno del origen con respecto al cuerpo, en el fenómeno de la desaparición con respecto al cuerpo, o en el fenómeno del origen y la desaparición con respecto al cuerpo, o bien su atención plena de que hay un cuerpo se mantiene en la medida del conocimiento y del recuerdo, y permanece independiente sin aferrarse a nada en el mundo. Así es como un monje permanece enfocado en el cuerpo en sí mismo. Y continúa y dice, y además, tal como un carnicero diestro o su aprendiz, después de matar una vaca, se sentaría en una encrucijada a cortarla en pedazos, el monje reflexiona sobre este mismo cuerpo, como quiera que esté dispuesto, en términos de propiedades. En este cuerpo está la propiedad de la tierra, la propiedad del líquido, la propiedad del fuego y la propiedad del viento. Estos serían como los 4 elementos, si se quiere, en términos de estudiar el cuerpo, observar el cuerpo en términos de los elementos que lo constituyen. Tierra se refiere a lo sólido, obviamente líquido a los fluidos, fuego al calor y viento a la energía o al movimiento interno. Bueno, vuelve a aparecer el estribillo entonces entre verso y verso, vamos a saltear esa parte. Serían como consigna atención a los elementos que conforman el cuerpo. Y continúa y dice, y además como si viera un cadáver arrojado en un osario, muerto 1 día, 2 días, 3 días, hinchado, lívido y supurando, lo aplica a este mismo cuerpo. Este cuerpo también, tal es su naturaleza, tal es su futuro, tal su destino inevitable. Bueno, esta es una imagen un poco cruda de observar la impermanencia de los tejidos. Esto es para reconocer la impermanencia que existe dentro del cuerpo y no aferrarse a aquello que es impermanente. Entonces, la impermanencia del cuerpo es conocer entonces el futuro de los tejidos para saber que uno no es el cuerpo, sino que estamos habitando un vehículo transitorio. Otra meditación. En realidad está resumido la meditación sobre la impermanencia. Luego continúa y dice, es un poco fuerte esta parte. O también como si viera un cadáver tirado en un osario, devorado por cuervos, devorado por buitres, devorado por halcones, devorado por perros, devorado por hienas, devorado por varias criaturas. Un esqueleto untado de carne y sangre conectado con tendones, un esqueleto descarnado untado de sangre conectado con tendones, un esqueleto sin carne ni sangre conectado con tendones, huesos desprendidos de sus tendones, esparcidos en todas direcciones. Aquí un hueso de la mano, aquí un hueso del pie, allí una tibia, allí un fémur, un hueso de la cadera, una espina dorsal, una costilla, un hueso del pecho. Aquí un hueso del hombro, un hueso del cuello, aquí una mandíbula, allí un diente, un cráneo, huesos blanqueados, así como el color de las conchas, los huesos amontonados más de 1 año, descompuestos en polvo, lo aplica a este mismo cuerpo. Este cuerpo también, tal es su naturaleza, tal es su futuro, tal su destino inevitable. Bien, entonces profundiza en la meditación sobre la impermanencia que uno puede practicar visualizando entonces para no aferrarse a los tejidos del cuerpo también. Y de hecho hay varias prácticas en budismo vajrayana, por ejemplo, que se visualiza como que uno entregara su cuerpo, su energía, su carne así para
para el bien, entrega su carne para el bien, como si un sacrificio por el bien de los demás, simbólicamente. Bien, entonces hasta acá con esta lectura sobre la meditación en el cuerpo, es decir, el establecimiento de la atención consciente en el cuerpo, como parte del Maha Satipatthana Sutta. Habíamos comenzado con la atención en la respiración, la atención en la postura, la atención en los movimientos, la atención en las distintas partes que lo componen, la atención en los elementos, y tenemos por último la atención o la meditación en la impermanencia y en la descomposición de los tejidos que nos componen, que forma parte de las distintas formas en las que podemos establecer o fijar nuestra atención, sería nuestro objeto de meditación para utilizar el cuerpo como objeto de meditación. El más sencillo, normalmente, Satipatthana Sutta, y el primero que refiere es Anapanasati, la atención a la respiración. Las otras serían como meditaciones un poco más avanzadas. Así que, bueno, esto es lo que quería compartirles. Después vamos a continuar con la lectura del Maha Satipatthana Sutta, cuando se habla, por ejemplo, de los otros establecimientos de la atención que tenemos en los sentimientos, los pensamientos y las conceptualizaciones, que son distintos métodos u objetos de meditación que podemos utilizar para nuestra práctica, pero como les decía, no solamente se mantiene en el cojín de meditación, sino que el estado de atención plena uno lo puede llevar más allá, y el desafío es, bueno, ¿cuánto tiempo pasa hasta que vuelvo a caer en un estado fuera de la atención y vuelvo a la conciencia ordinaria? Eso se va entrenando a medida que uno va practicando cada vez más. Bien, así que bueno, gracias por escuchar y seguiremos más adelante. Buen día, Carlitos, bienvenido. Gracias, Pablo. Buen día a los Pablos, a los dos. Che, no me podía conectar, estaba desde antes de las 10 hasta que, bueno, entró señal, no sé por qué, pero por eso me conecté tarde, ¿no? Bueno, gracias Pablo por la lectura de ese sutra. Gracias, Carlos. Muy bonito. ¿Tenés ganas de compartir algo? Sí, bueno, estuve haciendo hace un tiempo meditaciones sobre ese tema. Bien. A título personal voy a comentar algo. Se van pasando los años y la verdad que uno va entregando y te pasan cosas en la vida con el cuerpo. Estoy tratando de asumir esa realidad. Tengo 61 años, no estoy bastante bien, pero hay una enfermedad que permanentemente me va minando, por más que la tenga a raya, igual va a terminar, bueno, con alguna complicación que, bueno, me despediré de este mundo. Entonces, es duro a veces sentir cosas. Tengo ahí algunas patologías que han aparecido propias de la edad, que es la primera vez en mi vida que me aparecen. Y la verdad que a veces es duro, es duro. Y uno vive el apego, ¿no? Como es tremendo. Es sutil. A mí me pasa, no es como un apego violento, pero es sutil, ¿viste? Es insidioso y aparece en los momentos menos pensados, en lo cotidiano, en distintas situaciones que no tienen nada que ver una con la otra, pero que son de tu quehacer diario y aparecen esas cosas. Bueno, estoy con esa entrega, ¿no? Creo que requiere, por lo menos a mí me requiere mucha generosidad y valentía, mucha valentía y mucha generosidad. Y humildad. Y he estado haciendo hace un tiempo y ahora estoy haciendo algunas meditaciones relacionadas con esto y sí, en su momento las vi hace muchos años atrás con el Lama y hicimos todo, unas meditaciones, varias, en un retiro sobre este tema y concretamente sobre este sutta y otros más.
Y me acordaba cuando leías que él contaba cómo se hacen los entierros en el Tíbet, que viste que se lleva el cadáver a una zona elevada y se deja que se lo coman los cuervos, y no los cuervos, sino los buitres. Sí. Y después sube lo que entierran, y para que lo coman lo muelen con un mazo, lo muelen todo, lo hacen polvo, lo revientan, para que los buitres se lo devoren. Y me acordaba de eso cuando él relataba, y los videos, nos mostraron videos de eso, porque fue una meditación y así como impactante, fuerte. En ese momento, que era mucho más joven, no me pareció fuerte, fíjate, me pareció como lógico, qué sé yo, y la omnipotencia de la juventud. ¿Cuánto tenía? En esa época tenía, no sé, 37, 35, 37 años. Y ahora con la edad no me impacta tampoco, porque cuando se me cruzaban las imágenes, incluso el video que vimos, pero me hace pensar de otra forma, me lleva a la reflexión, porque como que uno siente menos fuerza en el cuerpo. Y como hombre, me impacta en una parte fuerte, que es el tema del poder. Me impacta eso, en una cultura nuestra que tiene mucho de machismo y boludeces como esa, y el hecho de ser hombre, que uno tiene que pelearla muy fuerte todo para ganárselo, el hecho de que el cuerpo se te venga un poco abajo, o empieces a sentir estas cosas, sabes que vas a morir, pero te impacta en los apegos que uno tiene, a mí por lo menos. El tema del poder, sobre todo. Es una cuestión masculina lo que digo, ¿no? Pero por lo menos eso. Y bueno, me parece importantísimo hacer esta meditación, como que siempre la valoré, pero ahora mucho más este tema. Porque siento la merma. Y mirá que laburo un montón y tengo, por ejemplo, ahora me voy a Córdoba, tengo la apertura de la escuela en Córdoba. Me preguntan la gente, ¿de dónde saco tanta energía? ¿Qué sé yo? Del Chikun, de la meditación. Pero, y si bien mi cuerpo no acusa un gran desgaste, eh, es como que ahora tengo que dosificar más la energía. Es todo un tema eso. Así que bueno, no, quería compartir eso muy personal, pero que el sutta viene a colación de lo que estoy trabajando a nivel personal, ¿no? Buenísimo, Carlos. Gracias ahí por compartir. De hecho, estábamos conversando en la previa ahí de poder hacer de este espacio también un espacio de compartir también experiencias y sentires como espacio de contención y apoyarnos en las tradiciones espirituales, pero que uno pueda también llevarlo a la vida personal. Te quería comentar, en el verso 9 del capítulo 2 de los Yoga Sutras de Patanjali, acerca de la práctica, dice: el instinto de conservación o supervivencia o el aferrarse a la vida, dice, existe incluso en el sabio. Dice, puede hallarse incluso en los hombres sabios. Es decir, que es uno de las aflicciones, por así decirlo, como lo presentan, u obstáculos para alcanzar el estado de samadhi. Es decir, uno quiere vivir. De hecho, hay una parte física que el cuerpo se aferra a la vida, está presente, pero bueno. Con vos hablábamos años atrás, Pablo, de los dioses Po, creo. Hablábamos cuando leíamos lo de Johnson sobre los dioses Po, y el Po es como este instinto de vida, un ciego instinto de vida, ¿no? El alma corpórea, sí. El alma corpórea, entonces es como que te pega, te afecta ahí, siempre está. Y bueno,
estaba leyendo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí. Entonces, sufrir sobre esto es importante la actitud mental para no sufrir sobre eso. Y hay sabios, Carlitos, que dejan apegos para volver a reencarnar y prestar un servicio, ¿no? Porque creo que es muy importante el servicio hacia los demás, ¿no? Y bueno, llegar a ese estado de conciencia, de sabiduría y hacer eso, ¿no? Y creo que no todas las personas llegan a la edad nuestra con esa vitalidad, ¿no? Creo que llevamos recorrido un camino y una práctica en donde nos permite, más allá de que el cuerpo, ¿no? Va deteriorándose de a poquito y bueno, y vamos teniendo algunas complicaciones, pero bueno, creo que tenemos una conciencia como para ir trabajando esas cosas, ¿no? Y creo que la vitalidad que tenés, bueno, es importante, ¿no? Y yo he sufrido un desgaste estos últimos años y un cansancio que no lo tenía siempre. He sido de tener mucha energía, más allá de que trabajo mucho y demás, pero tenía energía como para hacer varias actividades, ¿no? Y ahora me está costando un poco, me está costando eh, poder hacerlas y realizarlas mejor, ¿no? Y estoy trabajando en eso y digo, pucha, voy a cumplir 51 y no tengo la energía que tenía antes, ¿no? Pero bueno, lo estoy tratando de llevar, ¿viste? ¿Sabés qué me recuerda hace unos 20 años cuando leía a Castaneda, que ya Castaneda decía, hay que tener a la muerte como aliada, como consejera? Porque como dice también el maestro Johnson, estamos acá por un corto periodo de tiempo y bueno, después nos toca volver a casa, así que tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda. A mí, en lo personal, les comparto cómo lo vivo yo. Bueno, yo estoy en mis 41 y siento que para mantenerme vital, el tiempo que tengo que invertir en el cuidado del cuerpo, en el entrenamiento del cuerpo, incluso a veces es más que el tiempo que paso haciendo chikun y meditación, el tiempo que le dedico a hacer ejercicio, actividad física, ejercicio de fuerza. Y a veces pienso si está bien o mal, si estoy usando bien mi tiempo, porque si fuera un monje budista quizá estaría meditando y no cuidando el cuerpo. Pero yo creo que mantener el vehículo es necesario, como plantean los taoístas también. Sin longevidad es poco lo que podemos alcanzar. Entonces, por otro lado, bueno, trato de que esa práctica, ese cuidado del cuerpo sea un ejercicio de atención consciente también. Entonces, a mí me pasa eso, realmente necesito dedicarle tiempo para poder ni siquiera mejorar, pero aunque sea mantener en el estado de vitalidad, aunque incluso hoy puede hacer cosas que quizás hace 20 años no podía, gracias al entrenamiento, igual requiere atención, dedicación, tiempo, estudio, inteligencia, observar los resultados, probar distintos métodos, es decir, no es algo tan sencillo. Pero yo creo que sí, por un lado vale la pena el cuidado, obviamente, pero por otro lado no hay que olvidar la impermanencia, porque si no uno cree en algo que es ilusorio, en definitiva. Así que para mí hay que mantener un equilibrio entre esas dos. Yo me sorprendí hace muchos años de algunos amigos que tengo, algunos ya no están en este plano, que con 70 y años largos, 75, practicaban hockey sobre patines y por supuesto que los cuidábamos, no, en entrenamiento no íbamos al choque, pero mantenían una salud corporal y mental, ¿no? Y bueno, como dice el Pablo, ¿no? Eso es fundamental, estar bien emocionalmente, físicamente, espiritualmente, ¿no? Es un conjunto de cosas, de tratar de llevarlo lo que mejor se puede. Y después yo creo que se los compartí, pero lo voy a volver a compartir. Es una frase muy bonita del sabio, de un gran rishi de Narada Muni, que habla de los apegos y cómo le pedía a la divinidad de poder desapegarse de este mundo material, ¿no? El día que tenía que
soltar su cuerpo, ¿no? Pero lo voy a volver a compartir después en el grupo para que lo vuelvan a tener y refrescar eso. Gracias, Pablo. Si podemos, leemos algo y vamos a comentar. Vamos a leer sobre el libro de Su Divina Gracia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que es un libro que se llama Karma, Samsara y Tiempo, y son unas palabras del sabio Narada Muni. Y dice: siempre debes recordar que la manifestación cósmica se crea, se mantiene y se aniquila por la voluntad de Dios. En consecuencia, en la manifestación cósmica, todo está bajo el control del Señor. Para iluminarse con este conocimiento perfecto, hay que ocuparse constantemente en el servicio devocional del Señor. Y explica Prabhupada, dice: la autorrealización, comprender que somos Brahman, almas espirituales, es muy difícil mientras permanezcamos en la condición material. Sin embargo, si emprendemos el servicio devocional del Señor, Él poco a poco se nos irá revelando. De este modo, el devoto en su avance irá poco a poco comprendiendo su posición espiritual. En la oscuridad de la noche no podemos ver nada, ni siquiera nosotros mismos, pero cuando el sol brilla podemos ver no solo el sol, sino también todo lo que hay en el mundo. En el capítulo 7 del Bhagavad Gita, texto 1, dice: el Señor Krishna explica: ahora escucha, oh hijo de Prita, como practicando el yoga con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí, puedes conocerme por completo, libre de toda duda. Cuando nos ocupamos en el servicio devocional del Señor para volvernos conscientes de Dios, comprendemos no solamente a Dios, sino también a todo lo que está relacionado con Dios. En otras palabras, con el proceso de la conciencia de Krishna podemos entender a Dios y la manifestación cósmica, pero además comprendemos también nuestra posición constitucional. Cuando somos conscientes, podemos entender a la suprema personalidad de Dios. Mantiene, aniquila y absorbe dentro de sí toda la creación material. Nosotros también somos parte integrante del Señor. Todo está bajo el control del Señor y por lo tanto nuestro único deber es entregarnos y ocuparnos de su servicio amoroso trascendental. Vamos a leer el capítulo 1, el capítulo 7, texto 1 del Bhagavad Gita, tal como es. Y dice: en este 7º capítulo del Bhagavad Gita se describe íntegramente la naturaleza del proceso de conciencia de Krishna. Posee a plenitud todas las opulencias, y aquí describe la manera de que él las manifiesta. En este capítulo se describen también 4 clases de personas afortunadas que se apegan a Krishna y 4 clases de personas desafortunadas que nunca se entregan a él. En los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita se ha descrito en la entidad viviente como alma espiritual no material, capaz de elevarse hasta la autorrealización por medio de diferentes tipos de yoga. Al final del 6º capítulo se dijo claramente que concentrar la mente en Krishna de modo constante, o en otras palabras, el proceso de conciencia de Krishna, es la forma más elevada de todos los yogas. Al uno concentrar la mente en Krishna, es capaz de conocer la verdad absoluta por completo, y ello no se puede lograr de ninguna otra manera. La comprensión del Brahma, Yodir, impersonal, o del Paramatma localizado no es conocimiento perfecto acerca de la verdad absoluta, porque es un conocimiento parcial. Krishna es el conocimiento completo y científico, y la persona consciente de Krishna se le revela todo. Cuando uno tiene plena conciencia de Krishna, sabe sin lugar a dudas que Krishna es el conocimiento máximo. Los diferentes tipos de yoga solo son puntos intermedios de la senda de la conciencia de Krishna. Aquel que emprende directamente el proceso de conciencia sabe automática y plenamente acerca del Brahma Yotir y de Paramatma. Mediante la práctica del yoga de conciencia de Krishna, uno puede conocer todo a plenitud y decir la verdad absoluta,
las entidades vivientes, la naturaleza material y las manifestaciones de todo ello con sus enseres. Por lo tanto, uno debe comenzar la práctica del yoga, tal y como se indica en el último verso del 6º capítulo. Concentrar la mente en Krishna, el Supremo, se logra por medio del servicio devocional prescripto de 9 diferentes formas, de las cuales Ravanan es la primera y principal. El Señor le dice, por ende, a Arjuna: nadie puede ser una autoridad superior a Krishna y, en consecuencia, por el hecho de oírlo a él, uno recibe la mayor oportunidad de convertirse en una persona perfectamente consciente en Krishna. Uno tiene, pues, que aprender directamente o con un devoto puro y no con un advenizo no devoto, evanecido de su educación académica. Bueno, esa partecita de la Bhagavad Gita que quería compartir. Y este Bhagavad Gita, también tal como es de su divina gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Estos 2 libros que estamos leyendo ahora. Prabhupada trajo al occidente toda la filosofía de los Vedas y los Hare Krishna. Por eso es importante a veces las traducciones de las escrituras sagradas, ¿no? El sentido, que siempre lo decimos y lo hacemos recordar, ¿no? Y bueno, ahora quería comentar, Pablo, Carlitos, que se vienen las 9 noches de Durga, Navaratri, y son 9 noches en donde se hacen meditaciones para reflexionar, reconectar con lo esencial de manera simple, profunda, y empieza este lunes 22 de septiembre hasta el jueves 2 de octubre. Y vamos a leer un poquito, tengo un pequeño resumen de lo que es Navaratri. Es la historia, ¿no?, del conflicto interno que todo ser humano tiene, ¿no?, de ignorancia, de dolor, etc. Y es una fecha para profundizar, por lo que nos da Navaratri es claridad, para ver quiénes somos, ¿no?, lo que hemos acumulado hasta el día de hoy, cosas buenas, cosas malas, y que arroje luz a esas causas, ¿no? La esencia es claridad y podemos meditar con la divinidad, ¿no? Ma, o sea, la madre, se manifiesta, esa energía femenina se manifiesta en ese conflicto interno, ¿no?, y que hay en mí, y que pueda ver con claridad este aspecto, ¿no? Y dice que Navaratri está dedicada a esta energía. Esta es una cualidad guerrera de la madre, ¿no?, pero al mismo tiempo es compasiva, diferente a la energía masculina, ¿no?, que es más directa, más fría, ¿no? Es más amorosa esta energía, estas meditaciones, ¿no?, estos 9 días. Pero de todas maneras también viene a pelear, a darnos claridad en esos conflictos internos que tenemos, ¿no? Eso nos va a permitir ver esas limitaciones que cada ser humano tiene, poder llegar a esos estados que queremos, y el regalo de poder verte utilizando la luz de Devi, ¿no? Vamos a atravesar 3 estados de conciencia. Nos habla de 3 charitas, 3 cuentos o estados, o 3 estados, ¿no? El primero es Maha Kali Charitram, el segundo es Mahalakshmi Charitran y el tercero es Maha Sarasvati Charitran. Y se dividen en las 9 noches de Navaratri. Son 3 estados de conciencia lo que vamos a atravesar. El primero es el estado de la inercia, el estado de actividad compulsiva y el estado de evolución, ¿no? Y corresponden a las 3 gunas de Prakriti, o 3 cualidades de la naturaleza, ¿no? Así que bueno, esto quiero recordárselo para que ahonde o quien quiera sumarse a estas 9 noches de meditaciones, ¿no?, para tratar la claridad, ¿no? Así que bueno, eso quería
hacer reflejar, ¿no? Pablo, Sí. ¿sabes que entre el lunes 22 a la noche hasta el miércoles 25 del Año Nuevo Judío, de paso? Ah, mira. Así que es como que es una época en septiembre de mucha reflexión. Sí, sí. Y vos sabés que lo hemos hablado con Pablo, Carlitos, que en toda esta filosofía, religiones, hay muchas cosas en común, pero muchas, muchas. Eh, y en la práctica de Tao siempre me han manifestado algo, ¿no? Que la divinidad o Dios creó las 5 principales religiones, ¿no? Y que son distintos caminos de acuerdo a la evolución que tenga el alma, cada alma y el entendimiento, ¿no? Y yo te voy a confesar algo, siempre lo he tomado de esa forma, antes de la práctica del Tao, hace muchos años que practico, ¿no? Con amigos taiwaneses y siempre antes de que ellos me manifestaran eso, yo lo he sentido así, para mí, ¿no? Que la divinidad es una sola y son distintos caminos, ¿no? Y que uno vino a realizar un servicio también, ¿no? Yo lo tomo de esa forma, más allá de trascender también, de trascender, de progresar, de mejorar, porque tenemos para mejorar mucho todavía para llegar a, a la iluminación, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que estamos haciendo y que debemos hacer. Y bueno, este es un espacio para llegar a otros que quieran aprender, sumarse y nutrirnos entre todos, como ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Gracias, Pablo. Yo quería hacer un comentario también, es algo que en lo que he estado reflexionando, si se me permite, que estoy estudiando, bueno, en la tradición budista vajrayana, budismo tibetano, Nyingma en particular, existe este camino, como camino evolutivo, está el camino del cultivo personal y el camino lo llaman el yoga de la divinidad. Tiene ese nombre, de hecho está muy cercano a las tradiciones yogis. El budismo tibetano está cerca de Nepal, de donde se origina Siddhartha Gautama el Buda, y estaba muy en contacto también con las tradiciones yogis de la India. Y en el yoga de la divinidad lo he estado como estudiando porque yo no soy una persona muy devocional, pero sí entiendo cómo el trabajo con la divinidad, en este caso, bueno, puede ser Krishna para los que lo siguen, o la divinidad que uno elige como referencia también, lo que se busca es desarrollar en uno esa virtud que uno está proyectando exteriormente hasta que despierta en uno. Entonces, he estado como empezando a entender un poco más a las personas devocionales en el sentido de que, bueno, es una práctica que busca despertar en uno aquellas virtudes que yo estoy admirando en otros. Eso es como la reflexión que quería hacer, nada más, como porque como siempre me ha costado mucho a mí la parte devocional, soy más como intelectual, ¿no? Estoy más como en esa rama del yoga, sería más a través del conocimiento, pero sí dentro de las prácticas del budismo tibetano, por ejemplo, también está esto de fusionarse también energéticamente, sentir la divinidad también que penetra dentro de uno y despierta e ilumina el interior como práctica. Lo estaba asociando con las prácticas devocionales también. Así que bueno, eso era el comentario que quería hacer nada más. Sí, yo no soy tan devocional, ¿no? Creo que trato de prestar servicio en lo que puedo, pero quería agregar algo con respecto que se nombró a Krishna, ¿no? Y Krishna es uno de los tantos avatares, de los 10 avatares de Vishnu, ¿no? Vishnu envía un avatar cada vez que la era está tan conflictiva para restablecer el Dharma. Y bueno, Krishna es uno de los avatares. Está profetizado por los Vedas que falta un avatar, ¿no? Que es Kalki, para venir repito, a restablecer el Dharma, ¿no? Quería agregar eso, nada más. Bueno, gracias Pablo por compartir, gracias Carlos también por estar presente. Y bueno, podemos cerrar acá, si están de acuerdo.
Sí, gracias a ustedes, chicos. Gracias, Carlitos. ¿Quieres Gracias, aportar algo Pablo. más, Carlos? Un comentario final. Sí, Sí. Te agradezco, Pablo, que me hayas avisado. No todos los domingos los tengo libres, pero este lo tenía libre y se me había ido de la cabeza con tantas cuestiones que tengo. Yo disfruto mucho de este grupo y vieron que pongo cosas cuando puedo. Yo sé que no quiero cargar a nadie con responsabilidad, pero dentro de la medida, porque yo miro los mensajes del grupo, pero por ahí está bueno un recordatorio, porque me ayudó mucho ahora para estar presente. sí. No me ayudó la tecnología, porque estoy como de las 10 menos 10 tratando de conectarme, pero bueno, Sí. por lo menos he estado ahí. Bueno, Carlitos, vamos a Gracias. mandar y voy a dejar en el video, por si alguien lo ve grabado, el enlace al grupo de WhatsApp, por si se quiere sumar desde ahí, para recibir los recordatorios. La idea es empezar a hacer también algo un poco más abierto de compartir experiencia, reflexiones y sentires, además de la lectura. Bueno, cerramos acá y nos vemos la próxima. bueno. A ver, ¿me dejás un segundo más? Sí, Ahí, Carlitos, si yo he estado le decía a Pablo, le comenté hace rato antes que nos conectáramos, y yo también vengo hace 4 meses bastante tristón, ¿viste? Me han pasado cosas, llamarle karmáticas, llamarle pruebas, pero bueno, y no he hecho mucho hincapié ahí en el grupo, he estado muy flojo, ¿viste? Así que, pero bueno, ya estamos mejor y repuntando un poco con eso, ¿viste? Me pasaron cosas medias ahí complejas, pero bueno, ya estamos. Pero está bueno eso de lo que vos decís, porque suma también, de que uno por ahí insista un poquito, que se sume más gente. Y bueno, lo estuvimos hablando con el Pablo, ¿viste? A ver si el Pablo le va a dar otro formato, a ver si podemos sumar gente y gente de la escuela. Así que bueno, yo voy a hacer más hincapié con los que están en el grupo también, en forma privada, a ver si podemos sumarlos y que interactúen con nosotros, porque también es un espacio para darnos fuerza. El día a día a veces no es fácil, vos lo sabés, y bueno, y a veces interactuar. A mí me pasa, por ejemplo, que mis trabajos no son con personas a lo mejor tan holísticas o como ustedes, por ejemplo, en la escuela, otros ambientes más tranquilos, más sanos, y bueno, por ahí la lucho mucho en el trabajo y son golpes a veces duros, ¿no? Porque son, ojo, es una crítica no mal, sino, o sea, no me malinterpreten, sino a veces son personas duras que no son practicantes, que no, y bueno, a veces cuesta un poco y bueno, uno recibe trompadas, ¿me entendés? Es un tema, ¿viste? Sí, es así, Pablo. Pero bueno, bueno, hay ahí que es ser. ahí es donde se pone en práctica todo lo que uno está queriendo cultivar, cuando te encontrás con el otro. A ver, como te decía, qué tanto puedo sostener este estado o qué tanto me queda por aprender también, porque reconocer las falencias es reconocer que es humillarse, es decir, ser humilde y reconocer lo que nos queda todavía por valer. De hecho, yo estaba hablando también en familia ayer acerca de cómo poder comunicarse con otros que piensan diferente, que tienen otras creencias, algunos incluso con fundamentalistas. Toda la vida ha sido un desafío para mí hablar con personas fundamentalistas, y el desafío es en abrirme yo, flexibilizarme y entender el lenguaje del otro, no solamente personas en lo espiritual, sino en términos generales, pero yo creo que si uno practica la humildad como virtud, en todo sentido trae beneficios tanto en la interacción con otros como para sobrellevar a veces las pruebas que a uno se le van presentando en el día a día, ¿no? Saber que, bueno, que siempre, que todavía nos queda todavía camino por resolver, y de hecho cosas que me han estado pasando, por ejemplo, menores, así, con cuestiones más materiales, si se quiere, bueno, es karma dando sus frutos. Cada vez que me pasa algo negativo, yo digo, bueno, algún karma estaré quemando con esto, por suerte no es tan grave, y lo dejo pasar, en vez de aferrarme y angustiarme porque, no sé, me rayaron el auto o lo que sea. Digo, bueno, karma dando sus frutos. Yo también habré hecho lo mío en el pasado y me practico un poco el arrepentimiento también frente a eso, de reconocer mis errores, para no volverlos a hacer, y bueno, saber que cada uno también a veces descarga quizá la agresividad, lo que nos lleva a las dificultades del día a día sobre personas que no tienen nada que ver, y bueno, hay que
tener compasión es como eso, ponerse en el lugar del otro, aunque... Y no reaccionar, no reaccionar. Yo pienso así como vos pensás, ¿viste? Por ahí me cuesta más soltar esa tristeza de cuando me pasa algo, ¿viste? Pero soy consciente que, bueno, es karmático y también con alguna prueba, ¿no? Porque a veces vienen esas pruebas cuando uno es un practicante o lleva una búsqueda espiritual, ¿no? A veces está un poco mezclado ese tema, pero bueno, es karma, ¿no? Y hay que aprender también a soltar esas cosas, ¿no? Por más que nos hagan algo y no reaccionar, que es lo que yo trato siempre de no reaccionar cuando me ha pasado algo así, ¿viste? Sí. Y bueno, y tratar de comunicarme, me pasa, por ejemplo, en los grupos de deporte, en hockey, me pasa en el trabajo, o sea, con mucha gente que no practica nada o no ha practicado nunca nada, y bueno, de tratar de ser lo más humilde posible, y si me preguntan hasta dónde responder, hasta dónde... porque todas las cosas uno no puede hablar, ¿no? Y bueno, ya llegará el despertar de cada uno. Ustedes lo saben también, no son el mismo momento, los mismos tiempos de cada uno, ¿no? Los aprendizajes, el elevar el estado de conciencia y demás, pero bueno, vamos haciendo el trabajo que podemos, así que ahí les comento algo lindo y cerramos, así no les quito más tiempo, que si no los dos me van a... Pero les comento esto y listo. Ahí se va abriendo lo de San Rafael, gracias a Dios, Carlito, ahí estamos abriendo una puerta. Voy a ir una vez por mes a dar hockey allá sobre patines, así que bueno, ahí he juntado un par de amigos que son muy buena gente, ¿viste? Hay un profe de niños especiales, hay otro que también, bueno, es evangelista y dos más que también son así de ese palo, así que más adelante, si Dios quiere, vamos a arrancar ahora en octubre. Ya tenemos todo, la pista, ya la directora de deporte nos hicimos una reunión los otros días, yo viajé, yo voy a ir un fin de semana por mes. Así que le decía al Pablo, si el día más adelante ya se arma el semillero, que yo tengo fe que sí, tal vez podamos llegar también a San Rafael, a gente de allá. Yo conozco mucha gente allá, así que vamos a ver si se abre otra puerta ahí, si ustedes quieren y les gusta. Te agrego una información y no digo más nada. A ver. En marzo ya está todo listo para alargar la Escuela de Medicina de Chile en San Rafael. ¡Oh, mira qué lindo! Largamos en Córdoba, San Rafael y Santa Fe. Mira qué lindo. Bueno, si vos querés, yo a algunos amigos les paso la info desde ya, Sí. pasame después y lo voy pasando al grupo de hockey, a los El conocidos. mes que viene queda definida el lugar, la sede. Mirá, Y ya está, porque es lo único. Hay 3 posibilidades. Bueno, no importa, no voy a ahondar en detalles, pero largamos ya y empezamos con la promoción, así que te voy a mandar todo. sí, yo les mando a un par de amigas que tengo allá, profe de yoga, que ellas lo distribuyan, así que sí, buenísimo. Gracias, Bueno, chicos. Gracias, Pablo. Che, te dejo una cosita nomás. Si te encontrás con... Esto es lo que yo estoy tratando de practicar, ¿no? Cada vez que soy receptáculo de una agresión ajena, en el momento por ahí me enojo, estoy manejando, me tocan bocina, qué sé yo, esas cosas que pasan, pero yo creo que ponerse en el lugar del otro, que significa entender el sufrimiento del otro como práctica de compasión, porque ¿qué es la compasión? No es que te voy a ir a ayudar, porque a lo mejor uno no tiene ganas de ayudar a nadie en esos momentos que me siento agredido. ¿Cómo te voy a ir a ayudar si me estás agrediendo? Pero ponerse en el lugar del otro es en un momento de reflexión, quizá al final del día, cuando ya pasó, entender el sufrimiento ajeno. Tratar de entenderlo, hacer un esfuerzo, entenderlo. Y a partir de ahí hay otra práctica budista que es desearle el bien al otro. Es muy como el cristiano, ¿no? De si te dan en una mejilla, poner la otra, pero quizá en este caso no estar ahí para que no te peguen en la otra mejilla, pero sí desearle el bien como una práctica de meditación cuando siento todavía rencor por alguien, en vez de desearle el mal, que eso como intención negativa también tiene un karma negativo, desearle el bien también tiene un efecto transformador positivo en el otro y en mí también. Decía, deseo realmente que seas feliz. Sí, y que nunca más te me vuelva a ver, pero que seas feliz. Sí, yo me quedo muy pegado, me cuesta soltar muchísimo, y me quedo con esa tristeza, ¿viste?
no respondo, pero me quedo con una tristeza fuerte, ¿viste? Y me Bueno, cuesta salir de eso. no responder está bien, es la primera parte, pero después hay que hacer la otra parte de transformar esa negatividad en algo positivo, de hacerle el bien al otro y entender el sufrimiento ajeno, porque todos los que a veces están generando un daño externamente es porque lo hacen desde un lugar de haber sido víctimas también, estar en una situación de sufrimiento. Claro, claro, claro. Y hacerle compasión, le decíamos nosotros con el lama, hacerle compasión al otro y nada. No responder al otro está bien, pero sí tenés que darte una respuesta a vos. Sí. Tenés que transformar lo que queda dentro tuyo. Claro, eso es lo que me cuesta, ¿viste? Eso Transformar, cuando uno se queda con enojo, con rencor. Lo que decía el Buda es que el discípulo entrenado no responde, como que no resuena como un cuenco roto, es decir, como si uno le pega un cuenco y no suena. Bueno, de esa manera, en la medida que vamos entrenando, no respondemos, no resonamos con esa agresividad externa, entonces no generamos más agresividad adentro, porque si respondemos agresividad con agresividad, se va aumentando. No, es peor. ¿No? Solamente, decía incluso en el Dhammapada, dice, solo el amor o la compasión vence al odio. Entonces, bueno, esa es la práctica que tenemos que tratar de incorporar. Sí. Bueno, grupo. Bueno, chicos, gracias por estar. Y nos vemos la próxima. Gracias, chao.